quiero hacer una pregunta, ¿pero hubo un intento de censura o no? No, no, yo creo que había nerviosismo, yo también me puse nervioso, Pero la bandera se desmontó y se llevó se salió del lugar porque no iba a estar. sí, Después se volvió a montar. pero realmente eso, De censura. pero realmente eso fue una equivocación mía, porque yo tendría que haberme mantenido ahí con la cosa en el espacio. Sí, pero O más sea, allá de eso, más allá de que en ese momento no tuviste como la reacción inmediata, te tomó tiempo como entenderlo. me tomó una noche, me tomó una noche. De la institución sí hubo un pedido de desmontar el trabajo. No, había como una conversación frente a, mira, esto puede pasar, todo el asunto, y yo creo que realmente el que terminó tomando la decisión por base a la inexperiencia, al nerviosismo, fui yo. Wallace y Jimena Escobar, que está junto con Andrew. ¿Cómo están? Bien, Guille, gracias. Qué bueno. Pues nada, me parece bastante afortunado contar con ustedes en esta charla y pues en el tiempo que gastemos o que ahora pues Google nos permita hablar mientras nos espía para dialogar respecto a una importantísima exposición que se abrió en la ciudad de Medellín y en torno a la cual se dio como una problemática de intervención a nivel institucional respecto a una de las obras que participaban pues en este evento. Entonces, digamos que quisiera para empezar preguntarle a Víctor, que es el curador de la exposición. Wallace, su merced tiene abierto el micrófono y se entra un eco. Qué pena. Sí, todo bien, todo bien. Quería preguntarle a Víctor, caballero, su merced nos podría dar, sobre todo como a la audiencia ahorita de Ciudad de México acá, pero también a la Rolamenta, nos podría dar un contexto respecto a de qué exposición estamos hablando, qué contenidos tiene, pues de qué trata más o menos, por favor. Sí, la exposición, digamos, hace parte de, bueno, la exposición es como una invitación a abrir una conversación desde el arte sobre asuntos relacionados con la democracia, pero digamos que responde a un marco general que está trabajando EAFID y liderando en conjunto con otras universidades, la de los Andes, la de Santander, y con otras instituciones en torno a este proyecto de Tenemos que Hablar Colombia, que es esta plataforma de conversación con la ciudadanía, inspirada en Tenemos que Hablar Chile, que también pues nace a partir, digamos, como de las preguntas que surgen a raíz, digamos, como de las manifestaciones que posteriormente dan, pues, como cabida a la constituyente, pero, digamos, durante las manifestaciones, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, dos instituciones académicas universitarias, se preguntan, pues, y pues entrando a pandemia, por cómo, digamos, conversaría con la ciudadanía sobre estos asuntos importantes digamos, de gobernabilidad, si quiere, pues como de democracia, de país. Diseñan Tenemos que Hablar Chile. Eso es como esencialmente una herramienta para la conversación ciudadana. Y digamos que este modelo inspira a algunas instituciones del país, digamos, como a desarrollarlo. Entonces aparece Tenemos que Hablar Colombia y como les digo, pues es fácil de rastrear, la página web aparece como toda la información, los videos, etcétera. Tenemos que Hablar Colombia es liderado metodológicamente, bueno, en la sistematización, la tecnología, un poco desde la Universidad AFIT y los Andes, entonces como que se juntan entre varias universidades y abren estas consultas o conversaciones ciudadanas. Qué pena, un momento para matizar, hasta ahora nombrado, no sé si en Santander es la UIS, la que usted mencionó. Creo que es la del norte del Santander, ¿cierto? Yo rectifico aquí mismo. Vale, sí, igual mi pregunta era como más respecto al hecho de, hasta EAFID es privada, los Andes es privada, y las otras también son privadas, o sea, es una iniciativa de privadas. No, también está la Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, hay varias instituciones pues Listo, como apuntándole a esto. Entonces, digamos, desde como el área de la Dirección de Narrativas y Cultura, que un poco lidera también todo ese proceso de sistematización y
sí, como de lectura de las conversaciones, digamos, aparece la invitación por venir. Sí, vamos a tener un informe que ya se previsualizaba como con mucha carne, gruesito, porque realmente se hicieron como 5.000 entradas, Ya. o sea, como ya mucho colombiano participó ahí, obvio, pues no una gran masa que uno diga va a ser representativa, pero sí una cantidad de voces Sí. en donde quieran aparecer en el informe, pero digamos que desde la Dirección de Narrativas y Cultura me dicen, bueno, ¿qué tal un escenario en donde de alguna manera se reflejen esas líneas de pensamiento, esas preguntas del informe y aparezcan, digamos, en el marco de la conversación desde el arte? Ok. O sea, entonces, primero digamos, para aclarar, usted recibe una invitación de la Dirección de Narrativas de Cultura y Cultura de EAFIT. Sí, perfecto. Sí, yo recibo esa invitación, también, digamos, con en un perfil muy específico, que es el desde donde yo trabajo, sí. Que tiene que ver con la apertura de plataformas de participación en formatos laboratorios, como exposiciones que no son, que no vienen de la investigación, y que yo digo estos artistas, sino unas exposiciones que pasen, digamos, un poco más dinámicas, que puedan tener un corazón, si se quiere, más abierto, para que pueda, digamos, que le permita también producir contenido durante el tiempo de la exposición. Porque un poco en eso yo he trabajado, como en el diseño de laboratorios como tal. Entonces decía, listo, partamos de un concepto así. Yo participé en la plataforma Tenemos que Hablar, estuve en las consultas, hablé con comerciantes, etcétera. Más o menos me di cuenta, yo digo, listo, intentemos llevar esa conversación sobre democracia al interior de la expo, obvio, también confiando en proyectos y obras de arte, pero también teniendo como una agenda activa en el corazón de la exposición. Ok, entonces perdón. Sí. Ahí, para hacer la exposición, me gustaría, porfa, que nos presentara como el postulado curatorial, como resumido un poco, y más o menos como la lista de artistas invitados para después hablar con uno de ellos, que es David Escobar. Sí, yo tenía, digamos, una idea muy simple en términos de postulado curatorial. Yo venía investigando con los asuntos relacionados con la urna, como objeto, como dispositivo. Yo sentía que para mí era interesante poder superar las instancias electorales en este ejercicio. Entonces quería diseñar el espacio expositivo como si estuviéramos dentro de una urna, en donde se suman voluntades, donde se hablan de proyectos, de sueños, de perspectivas, precisamente apuntándole a digamos, a una conversación más expandida hacia el interior de la exposición, y generando como un ambiente desde el arte que pudiera detonar ciertos temas, ciertas conversaciones, y también entendiendo que la galería, digamos, de la Universidad AFIT, de la biblioteca, es una galería que ha acogido exposiciones supremamente importantes, pero un poco más de corte tradicional. Entonces decía, vení, necesitamos que la galería también sea un poco más dinámica, por eso este formato de laboratorio hacia el interior, en donde podamos dar clases, donde podamos dar talleres, donde podamos, sí, cosas de este tipo. Y por eso el concepto de urna yo lo quería expandir a un punto en donde esa urna se nos convirtiera en un aula, donde se nos convirtiera en una plaza, ¿cierto? También como para acoger cosas que no solo estuvieran en el orden académico, sino preguntas que pudieran estar, sí, relacionadas con la calle como tal, ¿cierto? Los artistas, mira, inicialmente no pensaba, es un presupuesto no muy alto, pero es un presupuesto lo cual es encomiable, porque aquí pues realmente tenemos muchas dificultades para ofrecerle presupuestos a los artistas en general, sea en Medellín, en Bogotá. Entonces había, pues, digamos, como un presupuesto asociado. Yo comencé pensando en una lista no muy amplia de artistas, eran más o menos entre 8 y 12, pero yo, a medida que avanzaba el ejercicio, yo iba encontrando como la necesidad de poner unas nuevas voces, ¿cierto? Con tan mala, digamos, fortuna de que yo ya había, digamos, como ofrecido unos grandes recursos a unos colectivos, porque obvio eran colectivos, estaba pensando en unas piezas de mayor escala, pero decía, bueno,
frente a unas obras ya realizadas, también podemos hacer unos ejercicios, Sí. o sea, no todo comisionado, no todo pensado en el marco de la exposición, sino como una revisión. En ese entonces yo, digamos, en un momento del proceso, yo vinculo a Wallace, digo, Wallace, yo voy a... Eso, ¿qué función? Desde lo museográfico. Es decir, ¿Cierto? Wallace realizaría como parte del, complementaría o realizaría el diseño expositivo estilo urna y también participará en la configuración de esta aula a plaza de discusión. Sí, como apoyarlo en el desarrollo del concepto desde lo museográfico, por una cosa muy sencilla, y es que cuando yo abro esta curaduría en una línea más académica, pues yo realmente decía, esto tiene un alcance, y el alcance también implica para mí poder conversar con las facultades, o sea, si la escuela, perdón, las escuelas, si la Escuela de Ciencias Políticas va a conversar, pues que finalmente haga sus clases acá, etcétera. Pero digamos que lo que sucedió fue que yo tuve un vínculo muy directo y muy cercano con la Escuela de Artes y Humanidades. Okay. Con los pregrados de comunicaciones y de comunicaciones y transmedia, que fue un ejercicio y que es un ejercicio muy interesante porque al estar planteando, digamos, como una exposición como con estas preguntas y con estas actividades, yo decía, bueno, que necesitamos una memoria, o sea, una idea de publicación, necesitamos una página web, o sea, necesitamos esto. Y con tan buena suerte que encontré un feedback maravilloso en uno de los docentes, Mauricio Vázquez, y obvio desde la dirección de narrativas, aparecen dos conceptos muy chéveres. Primero, todo el tema del arte de datos, que ellos lo vienen trabajando mucho porque su énfasis es, pues, obvio, tecnología, datos, información digital, para leer también como todas estas ideas de, pues, todos estos números y estas estadísticas del informe. Y logramos poner el proyecto expositivo dentro del currículum de los pregrados. Entonces los pelados, los estudiantes, perdón, ya no iban a estar viendo como sus contenidos que veían normalmente, sino que iban a estar pensando en la publicación, y diseñándola y construyéndola. Entonces, sí, porque yo pensaba que yo no iba a tener alcance, es un proyecto, o sea, ya no me iba a dar. Entonces, cuando yo abrí esa puerta académica, entonces yo me empecé a reunir y me sigo reuniendo con ellos, porque era pues como la manera en la que yo enlazaba esto con con la comunidad académica. De ahí salió no solo todo el tema del arte de datos, sino que se diseñó un diplomado que se llama Datascopy, un diplomado que se cierra este fin de semana con una hackathon y que tiene unos tutores pues como maravillosos que fueron incorporados también dentro del proyecto expositivo. Entonces cuando yo invito a Wanda, digo, vea, yo estoy teniendo tanta gestión acá con el proyecto, intentándolo vincular con diferentes dependencias o contando la historia, que yo voy a necesitar un apoyo. Entonces ahí hablo con Wallace. Wallace hace un esfuerzo por entender el proyecto, porque sí, digamos, es una cosa institucional, pero también como con la necesidad de poner preguntas sobre democracia, el marco general del informe y la agenda sobre democracia que tiene AFIT también. Pero finalmente ahí aparecen unas conversaciones muy chéveres, y de estos artistas que no tenía pensado, pues algunos aparecen como sugerencias con algunas obras ya realizadas. Entonces ahí, terminamos... qué pena, su merced tiene pensados unos artistas, invita a Wallace y ahí se amplía como el rango. Al menos en un 20%. Ok, muy bien, muy bien. Al menos en un 20%, porque pues fue una conversación como nutrida, y sobre todo en términos como de lo expositivo iban apareciendo también unas voces interesantes para el asunto. Realmente pues allí ya aparece Ana María, aparece una obra de Fabián Orozco. Ana María Montenegro. Sí, Ana María Montenegro. No recuerdo quién más en este momento. Y aparece en la última incorporación David. Okay. Cuando el proyecto estaba avanzando, yo pensé en dos obras para gestionar, porque me puse muchas tareas. Tal vez eso pudo haber sido también, digamos, un tema de alcance posible en esto, y era poder gestionar dos obras que estuvieran en el marco de la exposición, que se lograban gestionar,
Una no logró estar, pero una es, obvio, la bandera minería de Antonio, que se logró gestionar con el Museo de Antioquia, y se logró gestionar con el Museo de Arte Moderno los derechos de la mujer, una obra de Débora Arango, del 54, que me parecía importantísima tenerla, además como de esa gran conversación que pasa con Débora Arango en MAM aquí en Medellín. Sí. ¿Cierto? Entonces yo quería pues hacer como ese enlace. En ese momento, pues esas obras se logran gestionar, infortunadamente con la de Débora no, porque la galería es una galería que ha tenido dificultades en su gestión en términos como de auxiliares de sala, etcétera, y esa era la única obligación que nos pedían para tener a Débora después de haber pasado todos los otros filtros, entonces infortunadamente no la logramos incorporar. Pero bueno, más o menos la cosa sucedía así. Yo comencé a invitar artistas ya puntualmente a trabajar tal vez a finales de enero, a finales de enero, febrero, pensando en una fecha inicial de inauguración que era mediados de marzo, pero finalmente esa exposición tenía como un alcance, los temas administrativos no avanzaban como con la celeridad porque la extensión cultural es un departamento pequeño realmente. Entonces, bueno, la fecha se fue posponiendo y finalmente decidimos 21 de abril, teniendo en cuenta que también le íbamos a dar un poco de tiempo al calendario académico de los chicos para llegar con ciertas propuestas, etcétera. Okay. Ese es, digamos, como el contexto general. Vale, Víctor, muchas gracias. Aquí quería entonces pasar a preguntarle a Wallace, que digamos viene a ser como la segunda cabeza, y no sé si la metáfora igual sea adecuada dentro de este proyecto. Wallace, digamos que en el punto en el que su merced llega a este proyecto, Víctor, se empieza a meter el audio. ¿Se puede cerrar el micrófono? Sí, ya cierro. Wallace, quería preguntarle, en el punto en el que su merced llega, ya llega a un proyecto que está medianamente consolidado y su merced contribuye pues como a su consolidación final. Su merced recuerda los artistas que le sugirió a Víctor, porfa, y como más o menos el contexto de la conversación para hacer esas sugerencias. Hola. Sí, claro. Él ya nombró, de hecho, porque fue Ana María Montenegro, a Fabián Orozco y a David Escobar, con obras todas ya producidas. O sea, de hecho, sí, los artistas que fueron primero pensados, llamados por Víctor, muchos fueron para hacer obras nuevas y algunas con obras anteriores, pero como exactamente el momento que empezó nuestra conversación, que ya hace un tiempo, pero exactamente esa situación de que más podía estar, no tanto, y entonces había que pensar en obras listas, además también por cuestiones económicas, etc. Entonces fueron solamente los tres y con las obras incluso que yo... O sea que digamos que en ese sentido, Wallace, usted abre una posibilidad de lectura historiográfica, ¿no? Como que, pues obvio, por la experiencia que su merced ha tenido en el campo artístico colombiano, pues ha visto proyectos, ha participado con ellos, los ha acompañado. Entonces, por supuesto, usted aporta esto y por otro lado creería como que da la posibilidad, que cagada que no estuvo lo de Débora Arango, pero da la posibilidad como que históricamente se amplíe como el rango de la exposición, no que sea solo arte joven o arte contemporáneo, sino incluso artistas de la alta modernidad que dialoguen con esta problemática. Ahí igual las quería preguntarle entonces, ya después de este diálogo, en términos de la museografía en el diseño del espacio de la exposición como urna, ¿qué decisiones museográficas toma su merced con las obras? Para terminar, porfa, si pueden la respuesta como la decisión museográfica que tomó respecto a la obra N70 de David Escobar. Ok. Bueno, primero que tengo que decir que el proceso fue muy dialógico entre Víctor, yo y los artistas, no solamente esos que entraron desde sugerencia, pero también prácticamente hemos hablado con todos los artistas de la Expo. Okay. No solamente por cuestiones museográficas, pero también desde de acompañar, de seguir el desarrollo de la producción de las obras. Sí. ¿No? Eso fue desde el inicio, o sea, de los 23 artistas colectivos y algunos que exactamente proyectos de arte, creo que hablé con 22.
O sea, Ok, un poco 28, grande. entonces hablamos, ¿no? Porque eran como siempre Víctor, yo y estos invitados. Y esto fue desde hace tiempo, creo que 3 meses antes de la apertura de la Expo hasta los últimos momentos antes de la apertura, porque ahí sí había decisiones muy claras de cómo iban a aparecer las obras. Pero como cuando, o sea, la Expo se llama Urna Voz y hay como 3 ejes, uno que se llama voto, otro que se llama aula y otro que se llama plaza. Ajá. Y esto es una configuración también física, porque hay una sala que llamamos de aula, que son muchos trabajos que están indagando y creando situaciones a partir de datos de la política colombiana, etcétera, Sí. De la sociedad colombiana. El otro, que se llama voto, que es la sala que es como igual, pero al otro lado, Ok. son muchos artistas que están pensando la sociedad colombiana como tal, y la diversidad de esa sociedad. Y el centro, que se llama Plaza, que es como un atrio muy alto, donde está la bandera. Ajá. La bandera en el 70. Es como lo que fue pensado como una plaza, como es un espacio interno, pero que fuera, ahí están los trabajos que de cierta manera dialogan mucho con prácticas y manifestaciones que pasan en el espacio público. Ay, qué pena interrumpirlo. La bandera entonces está ubicada en un espacio abierto, es decir, que supera como el cierre del Cubo Blanco, que es un espacio de tránsito también, en un edificio que es un edificio para encuentro, ¿no? Que además es como que va a llegar mucho público, no solamente quienes vayan específicamente a la exposición, ¿cierto? Exactamente. Bien, es decir, ahí se consolida la idea de plaza. Sí, bien, porque es un espacio de pasaje para los que utilizan la biblioteca, y como es la gran biblioteca, la única de la universidad, entonces, y es muy interesante eso porque pasan estudiantes y profesores de todos los cursos. De todas las tendencias ideológicas. Sí, de todas las disciplinas, etcétera, y esto sí, entonces es un lugar de mucha visibilidad. Ajá. En este lugar. Y para seguir la respuesta a la primera pregunta, entonces, había una situación, o sea, un pensamiento de, como Víctor ya habló un poco de esto, de esta urna, de estar un poco dentro de una urna que de alguna manera cuando llega a la plaza se explota un poco. Y de este pensamiento, pues, desde la parte de diseño y de museografía también, sí. Las ideas iniciales que partieron de nuestras conversaciones, queríamos que fuera algo que tuviera un poco de, que las cosas un poco que pudieran volar, que pudieran flotar en el espacio, y esto... Es decir, la idea de explosión no es simplemente un decir, buscaba también un poco la idea de expansión de energía. Bien. Entonces, desde la gráfica de la Expo, desde la gráfica museográfica, había esa voluntad. Entonces, por ejemplo, en las salas que tú mismo llamaste Cubo Blanco, hay como unas palabras gigantes que intentan estar ahí como también en sus diagonales un poco más hacia arriba, un poco más cortando. Y también en la misma plaza, la idea era esta, que todo no estuviera tan concentrado en la parte de abajo como pasaban con las expos en general, que yo he visto menos en ese espacio, pero que también esto pudiera estar más alto, más también dialogando con el edificio y con este atrio que realmente es muy alto. Sí. No sé cuánto, pero debe tener unos 20 metros. O sí, supera 15. la doble altura convencional de los espacios expositivos más grandes que solemos tener en Colombia. Entonces, una de las primeras piezas que fueron montadas, de hecho, fue la bandera en el 70, una semana antes de abrir la Expo. Y ella estaba colgada a una altura de más o menos, creo, sí, como 8 metros, porque como la bandera tiene 7, sí. ella estaba de una distancia de 1 metro del piso, y esto le daba esta, o sea, aunque la bandera sea muy grande y realmente muy presente, es una obra monumental, ya tengo que decir, desde ahora sabemos, porque todos que conocen nuestra bandera
ella tiene esto, pero el hecho que estaba colgada y no estaba en el piso le daba un carácter más, yo creo, más de signo, con mucha fuerza venía la imagen entera, ¿no? Sí. Tanto como, aunque es un objeto tridimensional, yo creo que la cosa de signo viene con mucha fuerza. Ajá. Pero también esto flotaba, al final eso flotaba en el aire y jugaba, o sea, hay un ex de luz que está, si yo soy la bandera, está a mi derecha y hay el nombre de la ex porque también es como, es muy grande la escrita ahí por una voz que está a la izquierda. Entonces cuando decía, y el título de la expo estaba a la izquierda de la bandera, si soy la bandera, también amplio y entonces había esa voluntad de que las cosas no estuvieran solamente al piso, como he dicho, pero también la mirada de los espectadores que podían entrar desde el patamar del piso, pero también desde arriba y bajar una escalera. Los objetos ahí flotantes también tuvieran esta fuerza. O sea, por ejemplo, la bandera de minería de Antonio Caro está incluso ahora más arriba. Ella puede ser vista por todo el segundo piso desde una visión frontal. Sí. Y solo para terminar esa cuestión de la bandera, o sea, en el proceso de montaje y de fotografía tuve otras voluntades de ponerla. Una era, la primera de todas era afuera, en la fachada, pero de hecho no tenía mucho sentido, más porque como querías que ese espacio interno fuera la plaza, sí, era realmente interesante tener cosas que podrían estar afuera dentro, ¿no? Porque la idea era que ese lugar fuera una plaza. Sí. Y también la otra era como poner muy arriba ahí, pero eso iba... No, porque lo que pasó con la bandera es que ella es horizontal, como todos sabemos, pero sí, como no sé... o sea, en las conversaciones al final, donde yo quería poner muy arriba, también esto estar casi fuera de la expo. Entonces al final decidimos poner en la sala, pero que la sala fuera verticalizada por ella. Sí. Y ella era uno de los ejes físicos y de las imágenes que hacían que eso pasara, ¿no? Ahí me parece, qué pena interrumpirlo, me parece que genera, como igual su intención era como darle un carácter de signo, como elevar la bandera a carácter de signo, horizontalmente la bandera pues vendría a ser como, en términos de diseño, como un objeto de militancia, de movilización. Al ponerla en vertical, parece que la convierte más en los banderines, en estas banderas de colección, donde el banderín se acopia además como de una manera más íntima, es decir, los banderines se coleccionan. Entonces me parece que ahí, sin reducir el tamaño de la bandera, sino simplemente cambiándole la orientación, modifica, dialogando con la curaduría de Víctor, modifica como la comprensión misma del signo, ¿sí? No es simplemente una pieza que nos va a marcar casi una ocupación a nivel de paisaje, sino al contrario, que nos va a permitir entrar en diálogo además con diferentes alturas y donde incluso, usted ya lo dijo, la mirada de la persona, del espectador que va a llegar allí va a elevarse hacia ese objeto. Bien. Elevarse también como uno tiene que hacer un poco un movimiento diagonalizado para leer el N70i, o sea, que va muy con realmente lo que planteamos en términos museográficos, que es como, no es solamente el eje el eje vertical y horizontal, pero que muchas diagonales fueran creadas ahí para crear relaciones entre las obras también. Sí. Y que no fuera tan, sí, sacar al espectador de esa visión más frontal y vertical, sí, frontal en relación a las obras después. Pero bueno, era un poco esto. Ok, igual. Como ella fue una de las primeras piezas montadas de la expo y que no estaba más nada, entonces, claro, mucho se articuló alrededor de ella, ¿no? Entonces, eso es lo único que creo también, claro, como tú has dicho, es una pieza que conozco desde su nacimiento. Entonces, el hecho que está ahí no es por acaso, pero creo que David nos puede contar mejor esa historia. David, por favor. Pues sí, yo creo que ese es como el antecedente del trabajo, ¿no? Yo en el 2013 estaba en Bogotá haciendo una residencia, una investigación, una beca de investigación del Ministerio de Cultura, y investigando como los nexos del grupo nadaísta
con la historia política de Colombia. Sí. Y pues obviamente hay una gran conexión con el M-19, ¿cierto? Y como que varios integrantes del nadaísmo participaron de esos montajes que el M-19 hacía en sus operativos, pues obras de teatro y todo esto, pero además Carlos Pizarro y el Navarro Bolsa habían mencionado que ellos se habían inspirado en esos actos como el de la roba de la espada de Bolívar, se habían inspirado en los actos del nadaísmo, ¿cierto? Cuando los nadaístas hicieron todas estas irrupciones pues en medio del escenario intelectual y cultural de Colombia, pues los futuros integrantes del M-19 tendrían 12, 13 años, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que los impresionó eso. Entonces, yo construyo como una investigación alrededor de eso y en ese momento me encuentro a Víctor un día caminando en Bogotá y Víctor me presenta a Wallace. Wallace estaba realizando una residencia en el Parche. Wallace me invita a los días a ser como parte de esa residencia y empezamos a trabajar juntos en el Parche. Creo que estaba Licona también, Pablo Licona, Víctor, estaba yo, no recuerdo, Danilo Volpato. Guerrero. Matilde Guerrero, sí. Alberto Borja. Y Alberto Borja, claro. Entonces, en esa residencia, bueno, Wallace preparó como uno de sus trabajos, que es hacer lo que mejor sabe hacer Wallace, que son fiestas. Bueno, entre muchas otras cosas, Wallace, pero las fiestas de Wallace son famosas, ¿cierto? Y en una de esas fiestas es en el edificio Camacho, que era como parte, digamos, del centro de operaciones de la residencia, donde estaban sucediendo un montón de cosas que Wallace montaba con otros artistas o sucedían estas fiestas. Y Wallace me propone como pensar un trabajo a partir de lo que yo ya estaba haciendo y pues yo venía investigando los nadaístas y saco, digamos, como un brazo, una ramita de esta investigación y hago una fusión entre la bandera del M-19 y el logo de la revista de los nadaístas, que es N70, Nadaísmo 70, que nace en 1970, que también el M-19 nace en 1970, y pues dejó un montón de relaciones en torno a esto, y construimos la bandera. Wallace pues me ayudó a producirla, fuimos, buscamos la tela, mandamos a coser, y una de esas noches la colgamos, una de esas noches, de esas fiestas donde había exhibición, había videos, había performance, colgamos la bandera, ¿cierto? Y yo repartía los volantes, que repartí aquí también, que son digamos, la ficha de suscripción de la revista Nadaísmo 70, la original, que tengo 2 versiones, entonces la reproducimos y la reparto. Y digamos que el trabajo tiene que ver es con eso, como en que lo que sucede entre ver la bandera y no entender de qué va y recibir, digamos, el volante y hacer la relación, ¿cierto? Más que una bandera, más que un volante, yo creo que es un juego de relaciones que se tejen ahí entre ese acto de repartir el volante y la bandera como exhibida. Obviamente la pegamos en el edificio Camacho en la 19 con, ¿qué es eso? No sé, ¿cierto? Abajito de la séptima. Que eso es como, digamos, como uno de los centros, uno de los corazones, digamos, de la República, ¿cierto? Donde está el Tiempo, donde están los esmeralderos, donde está la Basílica, donde están los bancos, City TV, ¿cierto? Y pues esta noche, recuerdo muy bien que llegó la policía, y pues digamos que se tomó el edificio Camacho, subieron, nos sacaron, preguntaron de quién era la bandera. Yo hablé con un coronel en algún momento que me dijo que yo estaba interfiriendo en los acuerdos de paz en Colombia, que tenía que desmontar esa bandera. Y terminamos desmontando la bandera y nos cerraron la fiesta y nos fuimos con la bandera para otro lugar, la pegamos en ese otro lugar y terminamos de hacer la fiesta ahí. Entonces ahí, eso, como para complementar, esta bandera ya había tenido intervenciones institucionales. Sí, y en la que Wallace, digamos, había sido como, sí, uno de sus progenitores, ¿cierto? Y en la que Víctor fue uno de mis compinches también de residencia, ¿cierto? Digamos que hay un antecedente fuerte con respecto a esa obra también en la curaduría de Víctor, ¿cierto? Perdón por interrumpir, David, es que pasó 2 veces. De hecho, el día 18 de octubre, hubo 2 fiestas en el Camacho, el 18 de octubre de 2013 y el 25 de octubre de 2013. El 18 fue el primer día que la hemos puesto, y luego la policía vino el lunes y pidió para que la gente que tenía un restaurante ahí, que era del mismo dueño, Francisco, que la bajaran. Entonces la bajamos, ellos bajaron y nosotros la bajamos, y el 25 de octubre, ahí como por la tarde-noche, antes de empezar la fiesta, la segunda fiesta, sí la hemos puesto otra vez. Eso fue en este momento. Entonces hubo 2 interferencias de la policía. Ok, entonces volviendo a la vida, entonces esta es la tercera, vamos a hablar de la tercera interferencia institucional. Sí, después ha habido otras, digamos, otras montadas de la bandera, ¿cierto?
que fue en la 22, en una fiesta de carne, ¿cierto? Invitado por Juan Peláez, Adriana Martínez, Santiago Piñol y Mariana Murcia. Y también alguna vez la fui a montar en el Museo Casa de la Memoria, lo cual no les pareció, entonces la monté en un puente al lado, ¿cierto? Sí. Un día que presentaba yo como el video y la investigación, pues como que hice yo en el 2013, resultó en un video, entonces lo presentaba en la Casa del Museo de la Memoria y ahí, digamos que la monté en el puente de al lado. Eso han sido como las, digamos, donde se ha presentado la bandera, ¿cierto? Vale, entonces pasemos a lo que sucedió en EAFIT. ¿Qué pasó? Pues en EAFIT, no, yo sé que yo entré como de último, como a la exposición, ¿cierto? Claro, ahí yo hice la relación, Wallace, Víctor, todo lo que había sucedido, como que les funcionaba, pues, me pareció genial, dije de una, vamos a hacerlo. Creo que el tema de la curaduría ya lo había conversado con Víctor en la calle, con una cerveza, ya él me había contado más o menos por dónde iba, yo sabía por dónde iba más o menos la exposición y pues yo accedí, ¿cierto? Dije que sí, que me parecía buenísimo. Digamos que fuimos, la montamos como una semana antes. La bandera, hubo una discusión al respecto de si horizontal, vertical, de cómo la poníamos. Bueno, fue una discusión de una mañana ahí como tratando de entenderlo. Cuando terminamos de decidir, pues yo me fui y yo me tranquilicé. Sacamos los volantes en La Bruja y bueno, yo estaba como tranquilo. Entonces, ahí ya faltando un día para la inauguración, me llamó Víctor y me dijo que, pues, que había problemas para montar la bandera, que AFIT tenía problemas como internos como para montar la bandera y que, pues, que había una serie de argumentos de seguridad dentro de la universidad que había que tener como delicadeza y que hacíamos, ¿cierto? En ese momento, pues, digo, no, tengo que buscar ayuda y mirar cómo hacer para que esto no suceda, ¿cierto? Como para que la bandera no sea retirada, sobre todo porque mi nombre ya había circulado, ya estaban las invitaciones, ya estaban dando vueltas por ahí. Dije yo, pues, me parece muy extraño, pues, yo realmente fui entendiendo en el transcurso de la mañana ya cómo era lo delicado del asunto también viniendo desde la institución, ¿cierto? Pero para mí en ese momento fue como también no entender qué pasaba con mi trabajo, como que sí, digamos que es un trabajo de hace 10 años, pues, y también con el tiempo a uno le va dando lidia defender esos primeros trabajos, ¿cierto? O uno toma cierta distancia, o encuentra ciertas, digamos, cosas que uno ya no comparte o que ya no es con respecto a esos trabajos. Con este trabajo me pasa, pues, a mí me da dificultad en ciertos sentidos seguir defendiendo este trabajo, pero de todas maneras es un trabajo que yo ya había realizado y montado, y que no me parecía que lo correcto fuera desmontarlo, ¿cierto? Entonces, ahí fue que, digamos, empecé a llamar y a pedir como asesoría a ver amigos que les había sucedido lo mismo, cómo proceder ante estas situaciones, ¿cierto? Entonces sí. ahí quisiera como parar. De hecho, respecto a esto último, por eso es que Andrew está aquí, como respecto a esas situaciones sufridas dentro del contexto de la AFIT, y creería, yendo un paso atrás, que respecto a lo que sucedió con la bandera, hay una serie de pasos que valdría la pena, David, que nos contara, y si quisiera contarnos esas razones delicadas por las cuales la bandera en un momento es retirada para después ser reintegrada. Es decir, me refiero en términos incluso de seguridad, si puede tocar ese tema. Pues no, yo no conozco muy bien, de hecho, el asunto de los temas delicados de seguridad de AFIT. De hecho, yo creo que ese era uno de mis argumentos. Después de que recibí la llamada de Víctor me dice, vamos a ver qué hacemos, ¿cierto? Después yo recibo como la llamada de alguien de AFIT explicándome un poco de esos asuntos, pero que yo siento que no están, digamos, relacionados directamente conmigo, ¿cierto? Pues que son unos temas de seguridad internos de la institución, que yo realmente, yo no sentía en ese momento que debía hacerme responsable por eso, y que estaban utilizando ese argumento para retirar mi trabajo, lo cual me parecía pues un poco delicado también, porque recibía la invitación no solamente de dos amigos, sino sobre todo de una institución a la cual después, digamos que arguía que yo podía poner en peligro a ciertos actores dentro de la universidad, lo cual me ponía a mí en una situación también vulnerable y riesgosa, pues, porque yo, ¿por qué voy a asumir después de la invitación esas posibles, digamos, temas de seguridad? Ahí voy a querer intervenir porque la estrategia es muy como la manera de operar de la censura en Colombia, donde a usted le sugieren que por tocar ciertos temas, hablar de ciertos asuntos, usted podría, y ese podría es un condicional amplísimo, o sea,
podría convocar tanto a Satán como a Álvaro Uribe Vélez en forma de Satán, que es lo que es, como a un padre de familia convertido en Álvaro Uribe Vélez que va a violentarlo a usted. Entonces se convoca como a ese gran actor siempre inexistente que va a reaccionar de manera colombiana, es decir, a la hijueputa, destruyendo todo sin negociar, para intimidar al artista, al escritor, al cineasta, diciéndole, no es que yo te quiera censurar, pero mejor autocensúrate tú para que a mí, empleado del Ministerio de Cultura, EAFIT, la Nacional, los Andes, la ASAP, lo que sea, no me jodan y no se metan con mi papa. Entonces el Yo creo que argumento eso tiene un nombre y es el grupo maldito, ¿no? Y de hecho yo creo que los nadaístas alguna vez lo dijeron, que el diablo dejó de aparecer en Medellín cuando los nadaístas se juntaron. Siempre hay como que se desplaza y se le busca a alguien a quien echarle la culpa para defender un poco todas esas, digamos, esas ideas que se ocultan detrás. Sí, se difiere hacia otros esa condición. Ok, entonces ahí quería, para continuar como respecto, hablando de la bandera, entonces, ¿usted busca asesoría y busca ayuda para saber cómo qué hacer? ¿Qué respuestas obtiene? Pues lo primero que me dicen es como que llame a otros artistas a ver, también para que les cuente la situación, como que si me puede pasar a mí, le puede pasar a otro, ¿cierto? También esa era una de las preguntas que yo le hacía pues como a la persona que habló conmigo de AFIT, como ¿y por qué otros artistas no?, ¿cierto? Yo creo que también había un tema como de que la bandera era muy grande y era muy visible, pero sí empiezo a llamar a otros artistas, pues los llamo a usted, le escribo a Jaime Iregui, Esfera Pública, como tratando de preguntar qué hago, ¿cierto? Sí. Y contándole la situación. En ese momento pues yo recibo como un feedback y como parte de solidaridad también de otros artistas, ¿cierto? Que me dicen, pues, no, yo creo que pocos me dijeron desmonto la obra, pero pues algunos me dijeron esto no puede suceder, vamos a ver qué pasa, esperemos a ver, hablemos, ¿cierto? Como preguntemos qué está pasando. Y me fui para EAFIT. En ese momento Víctor también me llama y me dice, veámonos al mediodía en EAFIT, encontremos una solución, mediemos esto, tratemos de conversarlo. Y Wallace también me llama y me dice, ya voy para EAFIT, vamos a solucionar esto. Wallace también pues me dijo, pues como total apoyo, Víctor me dijo, algo vamos a hacer, ¿cierto? Como que también encontré un respaldo ahí pues no solamente del curador y el montajista, sino de un par de amigos de vieja data con los que ya he trabajado antes, ¿cierto? Sí. Entonces, pues creo que ahí cuando yo llego a AFIT, pues ya me encuentro a Víctor y a las personas de AFIT ahí como conversando y se entabla como una discusión de cómo llegar a un acuerdo en términos de que no sea tan visible la bandera, pero yo también tratando de decir que no podía perder como las características del trabajo, ¿cierto? Como defendiendo un poco para no agregarle ni quitarle una cosa que yo pues también, yo ya estoy alejada de ella, pero que sigue siendo mi trabajo y que me invitaron con esa pieza, pues tratando de ponerla de una manera, digamos, digna, pues no digna no en términos de dignidad, pero sí que conservara pues como sus características originales, ¿cierto? Ahí se llega como a un acuerdo, ¿cierto? Ahí llegamos como a un acuerdo de bajar la bandera y bueno, de no inaugurar como con una cosa que explicara un poco más didáctico. Pues el lugar también es una biblioteca, entonces también, digamos, uno de los argumentos de Víctor es que también el lugar se prestaba para que tuviera como una ayuda, ¿cierto? Claro. Como para poder, digamos, ceder en esa mediación. Una de las personas también a las que llamé y le pedí asesoría es Adriana, mi compañera, y ella me dice también de manera muy sabia, como tienes que ceder de alguna manera. Que después el argumento de ellos no sea tú no cediste en nada. Entonces, yo también cuando llegué ahí donde Víctor y donde esta persona, también llegué con, digamos, con la mentalidad de dejar perder el trabajo ciertas cosas para poder que estuviera el trabajo ahí, ¿cierto? Okay. Más allá de que la censura o no la censura, pues porque también esa era una discusión y esa es la discusión, fue o no fue censura, ¿cierto? Pero sobre todo yo estaba ahí para poder negociar que mi trabajo sí estuviera como habíamos planeado desde el principio, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, ahí llegamos a esos acuerdos, ya para esa altura ya era más de mediodía y digamos que ya en Instagram había circulado cierta información y ya había, pues ya Jaime había publicado, pues ya había varias gente conocida publicando y retuiteando, pues y volviendo a repostear en Instagram la situación. Entonces sí, en ese momento pues ya en Instagram y en varios lugares pues todo estaba circulando la información de censura, ¿cierto? Sí.
digamos que ahí yo hago un update y se lo envío a varias personas, pues como para que actualicemos la información, donde ya se aclara que hubo como una mediación y que llegamos a un acuerdo entre, digamos, la institución, la curaduría, el montaje y yo, ¿cierto? Sí. Ya a ese momento ya nos habíamos reunido Wallace y yo con Víctor y con estas personas de EAFID y llegamos, digamos, como a este acuerdo, ¿cierto? De todas maneras, a mí me quedó pues como la sensación y por lo que me parecía también importante hablar de esto es que sí hubo un intento de injerencia y como se lo expresé a Víctor en algún momento, la censura no solamente era para mí, también era para la curaduría, para el montaje, ¿cierto? A todos nos estaban modificando el trabajo, pero lo que yo sí sentí fue que sí hubo en algún momento una injerencia fuerte de la institución frente al trabajo de nosotros y que creo que nosotros de alguna manera hicimos una presión y supimos manejar la situación, digamos, conversando para poder llegar a una mediación donde todos perdimos un poco, ¿cierto? Digamos, creo que la institución quería que eso no estuviera ahí, pero también estuvo, ¿cierto? Y para todos nosotros cambió el montaje un poco. Es que, sí, de hecho, ahorita que estaba haciendo como unas entrevistas acá en Ciudad de México, Tamara Ibarra, que está ahorita como operando como una amable componedora en conflictos y tensiones acá en el campo artístico, pues, de esta ciudad, ella tiene una expresión muy sabia y es que el mejor conflicto es el conflicto que no existe, y para que no exista conflicto donde previamente ha habido como un choque, lo mejor es que las dos personas quieran negociar. En este sentido, pues me parece, sí, por supuesto, como que la reacción suya es natural respecto a la intervención que tiene la institución, pero a su vez el proceso de negociación, como en todo proceso como de consolidación entre humanos, se da a partir del diálogo. Y digamos que para cerrar un poco la presentación de esta situación, David, quería preguntarle en qué se dio su merced. Se dio en que la bandera estuviera más abajo. Cuando yo iba camino a la universidad dije, o en el mismo lugar o nada, en esa conversación con Adriana, digamos que entendí que debía perder algo, ¿cierto? Entonces cuando llegué la bandera ya estaba un poco más abajo y el pedido, digamos, de AFID y por la mediación de Víctor era que estuviera otro poquito más abajo. Digamos que ahí ya la bandera tocaba el piso y hacía como una curva en el piso, cosa que también discutimos con Wallace, a Wallace no le gustaba mucho, ¿cierto? Pero digamos que ahí fue cuando yo dije, vamos a ceder un poco a ver qué sucede también, ¿cierto? Hasta dónde también, creo que esto es algo importante y creo que es que en EAFID una exposición de esta índole, con esos temas, con estos artistas, es muy difícil. Este es digamos, un primer espacio que se abre en ese lugar que es EAFID para un tipo de diálogo de esta manera. Entonces también creo yo que pararse en una situación radical era como negar que en futuras ocasiones hubiera ese tipo de diálogos también, ¿cierto? O que se cerrara una puerta frente a una posibilidad que se está abriendo de ese espacio para hablar de otro tipo de exposiciones que no sean modernas o tradicionales, ¿cierto? Entonces sí, en eso cedí, Guillermo. Creo que el resto de la exposición, no en la inauguración, pero en el resto de la exposición van a poner como uno de los volantes que yo reparto, ampliado al lado, como para que sea muy, digamos, evidente la relación entre la bandera y el nadaísmo, cosa que para mí en el trabajo hay como una interferencia, pero que negocié hasta ahí, que en la inauguración, mientras yo repartía los volantes, no estuviera, digamos, esa ayuda un poco didáctica y conductista, ¿cierto? Pero como yo ya no voy a repartir más volantes en el resto de la exposición, pues digo sí, pues pónganlo, ¿cierto? Adelante. Vale, David, gracias. Entonces, Andrew, por favor, su merced, quisiera pedirle primero como que nos diera como un pequeño contexto de la relación que usted tiene con EAFID y ya después pues para entender por qué su merced está dialogando en este encuentro, qué fue lo que le sucedió al final con esta magna institución formadora de grandes líderes del empresariado y de la sangre antioqueña. Bueno, ¿cómo están todas? Bueno, no, yo en EAFID, empecemos porque yo estudié física, hay muchas cosas, pero entre esas estudié física y he sido profesor de física, fui profesor de física, en este momento estoy retirado porque salí de la institución de EAFID un poco molesto, renuncié en una reunión y todo. Fui profesor en EAFID durante 17 años, tal vez faltando un añito por ahí en el medio. Profesor de física básica de todas las ingenierías de la universidad. Me voy de EAFID y a mí me pareció muy curioso que yo trato de irme de EAFID vuelve y me llama.
me llama Víctor con esta Como la propuesta. mafia, no lo quiero soltar. Sí, con el proyecto de La Bruja, que es un proyecto cultural. Yo tengo proyectos culturales hace bastante rato también. Ajá. Hace 10, 11 años tengo proyectos culturales que siempre atraviesan mi vida. En este momento estoy dedicado 100% a La Bruja y nos invita Víctor y nos gustó mucho hacer una propuesta desde la impresión y el tarjetón, ¿cierto? Que es lo que imprimimos nosotros con una propuesta de una votación. Incluso la propuesta es de satanizar la izquierda desde cosas que son naturalmente zurdas y algunas cosas que hemos convenido como humanos que sean hacia la derecha. Y yo en mi discurso de clase, también en clase, hablo mucho de estas cosas y trato como de introducir esta parte, pero no solo porque no es tan político, pues, o sí, pero desde la reflexión hay que mirar otras cosas. Entonces, voy a contar esta anécdota que es un poquito lo que yo hago en clase, o hacía en clase, y hay una convención en física que siempre el eje positivo se pone a la derecha, y también porque está ahí en el tarjetón. Y una de mis discusiones era que yo les ponía el eje hacia la izquierda y les decía, bueno, hacia este lado es positivo o negativo. Absolutamente todo el salón durante 17 años dijo que era negativo. Yo lo que les decía es, no, la izquierda es positiva si uno quiere, eso es arbitrario. Uno decide hacia dónde está el lado positivo, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces armaba una discusión ahí doble sentido con esas cosas dentro de la clase de física que a mí me parecen pues, que son reales. O sea, uno tiene que mirar los dos lados para poder tomar decisiones, y también a veces yo miro para donde yo quiero, analizo las cosas desde donde yo quiero. Y eso en física sucede. Entonces era un poquito como hacer eso, pero también mostrarles a ellos que ellos toman la decisión de poner ese eje positivo hacia la izquierda. Eso es uno de los candidatos del tarjetón, ¿cierto? Okay. Entonces, en alguna clase ya, pues yo siempre he hablado mucho más de la cuenta, y creo que aquí hay un agravante de la pandemia. Las universidades privadas, sobre todo, en pandemia y durante la pandemia, que los 2 primeros años, pues porque ya estamos en una etapa tal vez que sentimos un poco que ya no volverá a ser lo mismo, este encierro y esa cosa, las universidades estaban cuidándose demasiado. A mí me emocionaba mucho esta exposición porque sabía que iba a haber esta discusión, me gustaba. Nosotros con el proyecto y el proceso, porque fue un proceso de reuniones con Víctor, luego con Víctor Igualas, 2 reuniones, una noche aquí en una inauguración en La Bruja, también sale todo el proyecto, como que le damos el círculo al proyecto y eso es lo que queda en la exposición, que fue muy divertido. Este asunto pues de que no se puede hablar de más. Entonces yo llego a una clase y desde lo que a mí me importa es educar a esos muchachos, son de primeros semestres, y en un examen virtual un examen de un ejercicio que yo ya les había puesto, que era desde la casa, que el libro tiene solucionario, que ya, o sea, la cosa así como les regalo el 5. De 19 estudiantes, 11 estudiantes sacan 1. Así está, o sea, la crisis de la educación en la pandemia, porque esto yo lo he hablado con mis colegas y es generalizado y no ha mejorado, sigue empeorando. Entonces, yo en ese regaño les digo, pero, o sea, tienen que dejar de estudiar para el título, o sea, los títulos con los que se vienen en este mundo van a desaparecer. Tienen que estudiar es por el conocimiento. Ustedes no conocen el futuro, no saben qué les va a servir, no saben si esto les va a servir o no. Yo nunca quise ser profesor y aquí estoy, nunca quise contabilidad, pero tengo empresa, nunca quise, ¿cierto? Uno, la vida lo va llevando por caminos distintos y uno va eligiendo. La deserción, pues cuando uno ve quién hace lo que estudió, pues se dispara en todas las carreras. Ese era mi regaño hacia ellos. Y a algún estudiante, pues les dije, son estudiantes de una carrera en particular, les dije, esta carrera es de las que yo creo que va a desaparecer porque la tecnología se la va a llevar por encima. Y eso generó un run dentro de la universidad que a mí me citan. Yo le digo, porque a mí me molesta cuando me citan así, sobre todo luego de 17 años de estar ahí. Para mí fue una especie de encerrona, también un poco, me sorprendió mucho cuando me enteré, porque me llaman el decano y el jefe a una reunión con ellos dos, y cuando eso lo llaman a uno así, ya es como, la cosa escaló mucho más de lo que cualquier cosa de estas debió haber escalado. Sí, o sea, el solo llamado ya genera estrés, porque ya uno siente que es algo fuerte, ¿cierto?
Entonces entro a esa reunión tranquilo. Cuando me preguntan qué fue lo que pasó, yo les cuento con incluso más detalle que el que les estoy contando a ustedes. Y parece ser que el estudiante expresó que se quería salir, que ahí yo me empezaba a sentir, y cuando hablé con David me empezaba a sentir muy identificado, y tal vez por eso estoy aquí, y es como bueno, o sea, un estudiante ahí dice algo y ya me echan la culpa a mí. Pues como que el estudiante expresó que se iba a salir de la carrera, y eso fue que Andrew le dijo eso, pues como Smith le dijo eso, y es como, hey, un momento, pues también, pues el estudiante tiene cabeza, tiene un sentir, un pensar. Entonces me decían que me había equivocado, yo les decía que a lo mejor no, que eso solo le decía el tiempo. A lo mejor el estudiante tomaba la decisión y salía por un mejor camino y a encontrarse con algo más adecuado para él, eso no lo sabe ninguno. Sí. Pero el punto ya de la conexión más fuerte es que yo me sentí censurado, y por eso es que yo me salí, así se lo dije a David. Quiero aclarar que yo hablo, que es casual que haya pasado en la misma universidad, pero porque esto yo sé que pasa en muchas universidades, por no decir en todas. Las casualidades, ¿cierto? No existen, Andrew. Pero sé a ciencia cierta, de primera voz, que en muchas universidades también ha pasado, y hay profesores que lo dejan pasar, hay profesores que cuidan el puesto, hay profesores, ¿cierto? Yo no estoy apegado a nada de eso, entonces yo decido salir. Cuando me dicen que yo no debía estar hablando de esas cosas en clase, entonces yo les dije que ahí se están metiendo con la libertad de cátedra, que es que yo estoy educando y que yo aprovecho mi clase para hablar también de otras cosas, y que si revisaban la evaluación de estudiantes durante lo largo de los 17 años, siempre al menos uno estudiante de cada semestre decía que eso era lo que más le gustaba de mi clase, y que por eso yo le gustaba como profesor, y que por eso yo le gustaba esa materia también. Sí. ¿Cierto? Porque además de que yo respondía con lo científico, también respondía con lo social y con reflexiones de vida. Entonces ya los jefes me dicen que no, que libertad de cátedra es hablar de la materia como yo quiera, pero de la materia. Vea pues, ¿qué definición la voy a usar? Entonces, para votarla. Entonces ahí ya yo entro, ahí es donde me parece a mí que es el punto, ¿cierto? Como que las instituciones empiezan a censurar y, por ejemplo, resignificando la libertad de cátedra de esa manera. Entonces yo les dije, no, pensamos una forma muy distinta de lo que es la libertad de cátedra. Si yo no puedo hablar dentro de esa aula lo que yo quiera, yo me voy de acá, ¿cierto? Y me repitieron, no, es que vos no puedes hablar de otra cosa que no sea la materia. Y yo, así de claro se los pongo, o sea, repito la pregunta, si yo no puedo hablar de lo que yo quiera en mi materia, en mi aula, yo me tengo que ir, decían ustedes, y me voy ya al final del semestre. Bueno, me dejaron terminar semestre y sí, cierto, porque ya no me iba a meter pues a pelear con la universidad ya cada vez que yo dijera algo. Eso pues ahí como un poco corto porque la reunión fue bastante larga y todo. ¿Qué me parece delicado a mí? Para mí hay dos cosas delicadas. Una es que estas universidades, a ver, es siempre como que uno se siente que puede, pero apenas está uno ahí hablando de frente de las cosas, lo tiran a uno para atrás, ¿cierto? Las universidades son los centros de conocimiento, los centros que son llamados a discutir todas las cosas porque es educación, y si uno quiere educar bien, todo tiene que estar sobre la mesa. Yo sé que es una universidad privada, pero es una institución educativa y tiene una responsabilidad frente a la sociedad, ¿cierto? Independiente de que, pues es más, es una privada, pero es sin ánimo de lucro y todo, ¿cierto? O sea, es una institución que está por la educación. Sí, pero bueno, legalmente es así, ¿cierto? Entonces, yo creo que también hay que jalarles las riendas, pues, y como moverlos, porque agitar esto, y me parece que esta discusión y esta exposición haya terminado esto, a mí incluso me gusta, porque empieza a destapar este tipo de cosas. Claro. Y también cómo se enfrentan las situaciones, ¿cierto? Y aquí voy a meter las patas duras, ustedes tres no me vayan a odiar, porque es que yo no he oído la frase, y yo sí quiero poner sobre la mesa esto, porque la verdad es como que todo hay que hablarlo a carta abierta, y aquí también se habló de unas amenazas, y AFI está sacando el vicio de las amenazas en todo momento. Esa historia de las amenazas de AFI ya venía del año pasado, ya venía de, ¿cierto? Entonces pero es una universidad privada, entonces
a mí me sigue pareciendo extraño el tema, me parece extraño cómo lo maneja la universidad, porque esto también hay que pararlos de frente. O sea, entonces alguien amenaza y nos dice, así textualmente lo va a decir, nos ofrece bala y entonces todos agachamos la cabeza. Eso es lo que tiene también este país así. Y ahí me gusta que David haya aceptado también conceder un poco y dar poner la bandera, que Víctor y Wallace hayan hecho el esfuerzo también de defender ese trabajo y que ese trabajo esté ahí con el sacrificio pues de algunas cosas de David, pero que esa discusión no podía ser baja, o esa situación no podía terminar en bajar esa bandera. No podía terminar en que el que habla más duro se le concede todo, no puede ser. Y que esté ahí todavía, yo soy muy feliz y me alegra mucho que todos hayan tenido esa actitud y hayan reflexionado, porque ahí es donde verdaderamente se trascienden estas situaciones y, como dijo David, se abren estas puertas para discusiones incluso más fuertes, porque, cierto, aquí la discusión ni siquiera es fuerte, es que los colores seguro a alguien le molestaron y empezó toda esta discusión, porque si hubiera analizado bien, pues el discurso era otro. De pronto querían como una bandera, una huipala o una bandera del pacto histórico de una vez. Sí, o a veces, y también lo voy a decir, también es como que trabajos, porque este trabajo, pues lo grande, no solo lo grande, los colores, hay trabajos también que dicen mucho ahí, pero que se pintan bonito frente al otro, les llegan más suave y eso es, no, como decía David, porque solo la de David, si hay muchas muy fuertes, pero es como una desconfianza frente al espectador a toda hora también, como esa desconfianza frente al estudiante, como no, es que hay que tirársela suavecito, o si uno sí, la generación de cristal, ¿cierto? Uno les puede hablar también desde el arte o desde el aula o desde, ¿cierto? Como un poco más fuertes. Para cerrar mi intervención, yo cerré con otro regaño a los estudiantes de que ellos son también los llamados a proteger esa libertad de cátedra. Sí. Ellos son los llamados a hacer respetar esa aula, porque si ellos siguen también ese juego, lo que van a terminar es con puros docentes complacientes con el discurso, y eso no puede pasar dentro de ninguna institución educativa. Pues vale, Andrew, gracias. Yo creo que en lo que llevamos avanzado la discusión, pues logramos, superar el cliché de van a hablar de censura, eso está bien, que es como también un problema de educación de la audiencia colombiana respecto a temas como este. Me parece que fue como mucho más amplia la presentación respecto a un contexto de una exposición, una intervención institucional clarísima en una institución que está utilizando de caballito de batalla comillas, nos amenazaron para decirle a las personas cállense o quiten sus obras, como sucedió en este caso, e incluso entendimos también como un proyecto que vale la pena que se difunda más, ¿no? Respecto a las actividades que tiene, pues porque, como comentaba Víctor, no es solamente la exposición, sino una serie de activaciones. Yo creería que para cerrar, si quisieran cerrar con alguna, no sé, comentario o reflexión para ya como concluir con el encuentro. Dale, David. Pues a ver si nos devolvemos en el mismo orden, ¿les parece? Yo quiero pues también como decir dos cosas que me parecen como importantes, y es que no estamos acostumbrados a hablar sobre lo incómodo, ¿cierto? Como que si nos incomoda, entonces más bien miramos para otro lado, bajamos la bandera, ¿cierto? Creo que en ese sentido también David pensó que con decirle a Víctor y con que Víctor me dijera a mí íbamos a decir, ay, bueno, sí, no, listo, no se pudo esta vez, qué pesar, pero tampoco, también creo que también mucha gente me lo dijo, como, te funciona mucho para tu trabajo, eso, una censura, entonces digamos que se hace más visible tu trabajo, que no era lo que a mí me importaba. Lo que realmente a mí me importaba es que mi trabajo, como una invitación de Víctor y de Wallace y de los afectos que hay en la mitad, se sostuviera ahí y que pudiéramos defender un trabajo entre los tres también, o entre los 4, los 5, o entre todos los artistas que estaban dispuestos como a ser solidarios, ¿cierto? Y que creo que eso es más importante que una visibilidad, o que se retuitee o se repostee cuántas veces, que creo que en este punto lo importante es tener como las herramientas para poder defender los trabajos con argumentos y pasar esa barrera de que de lo incómodo no vamos a hablar. Creo que de lo incómodo es de lo que hay que hablar, y que eso fue como una situación que supimos como sortear de alguna manera, y que en este momento a todos nos tragamos de alguna manera un sapo, ¿cierto? Como algo que no nos gustó, pero que el trabajo sigue ahí y hay que pues hacer el ejercicio de defender los trabajos
en los que estamos involucrados, o los que hacemos, o los que hacemos con los amigos, o en los que participamos con los amigos, también de manera colectiva, pues, ¿cierto? No me sentí tampoco solo en ningún momento. Creo que eso también fue una gran sorpresa de la situación, de que recibí un montón de apoyo y de solidaridad, y que trataron de que no se viera la bandera, y terminó viéndose más también, ¿cierto? Mucho más. Digamos que en la inauguración no paré de conversar sobre el asunto porque la gente se enteró también, y eso generó como esa conversación importante. Nada, muchas gracias. La gente de AFIT debe estar súper feliz porque yo creo que fue una de las exposiciones más visitadas del semestre, por lo menos. Seguía Wallace. De los últimos 2 años, seguro. De la última veintena. Wallace, su merced iba a decir algo. La única reflexión, pues hay muchas, pero había otras 3 banderas en la expo que también estaban jugando con signos patrios, o sea, claro, la de Caro, muy conocida, que escribe minería en amarillo sobre negro y transforma el amarillo, lo más luminoso de la bandera colombiana, en algo negro, y que está ahí, pero y también la de Hernán, perdón, me olvidé su nombre. Pero de... Víctor, ayúdenos, ¿cuál era la otra bandera? La teoría de Harold Ortiz. Pero creo que hay una cuestión de lenguaje importante, y realmente fue lo que pasó, cuando han dicho, hay mucha... Está muy visible porque realmente estaba. Yo quiero poner otro punto en la cuestión del lenguaje, o cuanto esta bandera realmente es un monumento, es una obra monumental, y eso me parece que la trae más potencia. Y veo como una obra tan importante desde que fue hecha, desde que, por ejemplo, tú mismo has escrito un texto sobre la bandera en su primer momento, ¿no? Y lo que pasó desde una cuestión ya alegórica, que cuando la bajamos ahí 2 metros y que está al piso, ella pesa, o sea, ella pesa físicamente y simbólicamente en la expo, y el hecho que ella pesa las otras cosas también. O sea, toda esa cosa flotante que yo pensaba que podía pasar también, no pasa tanto, porque ella está y fue montada y fue pensada en la expo en relación a las otras obras, o sea, incluso porque fue la última que entró, entonces eso era muy claro, ya teníamos claro casi todas las obras y cuando entra la bandera. Entonces, me parece interesante hablar de eso solo por el hecho que mucha gente piensa que una expo colectiva son... 20, en este caso 23 individualidades o colectivos en separado. Todo al contrario, me parece que si tú mueves una pieza ahí, tú estás moviendo las otras, y eso es una cosa creo que es una reflexión importante para nosotros que trabajamos con arte, lo cuanto las piezas no están separadas de lo que está alrededor, de los otros artistas, de las otras piezas, etc. Entonces, creo que es esto. O sea, hay muchas otras cosas, pero... Sí, igualas. De hecho, hay como ese llamado de atención que usted hace, o sea, una comunidad es un organismo, o sea, a un organismo le retiramos uno de sus órganos, este empieza a actuar defectuosamente. Si a si a una comunidad política o un grupo de individuos les quitamos la voz para que, no sé, minimicemos una supuesta amenaza, estamos afectando a todos los individuos. La censura no es solamente contra un artista individualizado, sino contra toda una comunidad, no solamente el curador, no solamente el museógrafo, sino toda la comunidad que operó para que esto funcionara. Y además, qué cagada para AFIT, pero para que funcionara para un amplio sector de la comunidad, no solamente los grupos, los artistas, los intelectuales que van a ir a ver la exposición porque pues nada, son imagencitas chistosas. Muy bien, Wallace, gracias. Víctor, su merced, entonces... Última cosita que es un poco, es que desde que pasó la primera vez, cuando han hablado que había esas amenazas, claro, la primera cosa que pensé fue la cuestión de las lideresas y líderes sociales que hay en Colombia, o sea, y lo interesante de que esas amenazas fueran callar esos líderes y lideresas, no estaríamos donde estamos, que quizás sea un momento de cambio muy fuerte en la política colombiana que nunca hemos visto. Sí, o sea, igual menos en los últimos 10 años que vengo. Entonces creo que también se puede pensar por ahí. Bueno, gracias. A usted muchas gracias. Obrigado. Ha sido como una semana compleja en donde de verdad, pues como aprender a... Porque yo creo que eso ha estado, fue puta.
Sí, aprender a lidiar con estos asuntos. Yo pues como lo comentaban David y Wallace, es una pieza que yo conozco hace muchos años, pero que es una pieza que yo creo que en el contexto de la exposición está intentando contar una cosa, ¿cierto? O sea, y desde el relato hay una relación con la historia. De hecho, pues sí, claro, está la ficción del nadaísmo con el XIX, pero finalmente ahí también está la NAPO. O sea, hay una conversación mucho más amplia que me parece que es fascinante en términos de participación política. Entonces, y en una biblioteca, entonces yo sentía que interesante tener este elemento acá. Sí, es un símbolo fuerte, sí está un poco mediada ahora. Para mí la mediación es un concepto potente. Yo creo que hay veces hay que hacerlo, y el sentido también de la exposición es poder encontrar mediaciones, no solo para lidiar con lo que puede o no puede estar, sino cómo contamos la historia. Sí. La exposición tiene que terminar de ajustarse en ese sentido, no solo con esta pieza, que ese asunto de volverla... Yo estaba angustiado porque es que los textos realmente museográficos se nos desaparecieron en esa nave central, porque están montados sobre concreto. Entonces, cierto, no hay entonces decía, necesito otras herramientas para que esto pueda tener, digamos, una conversación más autónoma, pero creo que eso hace parte de las exposiciones, ¿sí? Uno es como uno expone, uno abre la conversación, y la primera sucedió con la institución, y yo creo que la institución finalmente se ha operado de ciertas maneras, pero creo que aquí está haciendo un esfuerzo, y yo no veía la dificultad en conversar y entender la pieza, ¿cierto? Sobre todo porque allí hay una escuela de ciencias políticas, que es algo que me parece muy importante que suceda, y es, venga, ¿cómo acompañamos esta historia de la democracia en Colombia, que es una historia hace, no sé, de 50 años? O sea, es una locura, ¿cierto? Entonces, creo que nos asustamos, nos pusimos nerviosos. Yo tengo que confesar que yo también me puse muy nervioso. Yo no entendía muy bien cómo lidiar el asunto. El quitarla, el reintegrarla, es como, no, venga, esto no es una apología, nada. Esto es una conversación sobre la historia y la participación en democracia, una cosa en relación al Frente Nacional también. O sea, hay tanto para tejer de ahí para atrás que me parecía que era una compuerta muy interesante, pero que definitivamente para acompañar este proyecto expositivo, pues finalmente yo cuento con la herramienta con la que está pues inicialmente diseñada, que es justamente esta gran ágora, este gran espacio de conversaciones donde ya han venido ¿cierto? Donde han venido sucediendo conversaciones. Entonces, sí, muy difícil. La verdad, yo nunca había vivido una situación de estas. Creo que uno puede hablar de censura o no, pues creo que puede ser un concepto importante, pero creo que la conversación hacia el interior de la institución fue potente. El tema de mediarse, creo que fue interesante, pero sobre todo creo que la pieza es importante en tanto el ecosistema que se está planteando narrativo dentro de la exposición. Sí. Y como decía Wallace, es que hay otras banderas, nosotros los artistas trabajamos con signos, hay un signo, hay unos colores, hay una historia. Entonces, ¿cómo terminar de ampliar esa conversación? Pero no solo de la bandera, sino de muchas de las otras propuestas que hay ahí. Yo sí me quedé intranquilo, pero al mismo tiempo pues uno tenía que tomar un lugar para la conversación, y me parece que fue importante también como el feedback ahí, sí. Pues o como el retorno en términos de, venga, sí, conversemos de esto y finalmente abramos la expo y la piloteamos juntos. Entonces, creo que fue interesante el ejercicio, y bueno, ha sido una semana dura. Esperemos que la exposición pues también como que ofrezca muchas otras conversaciones. Una exposición dentro de una universidad, creo que hay oportunidades de conversación muy chéveres allí. Dale, André. Yo quiero hacer una pregunta, ¿pero hubo un intento de censura o no? No, yo creo que había nerviosismo. Yo también me puse nervioso. Pero la bandera se desmontó y se salió del lugar porque no iba a estar. Sí, después se volvió a montar. Pero realmente eso fue una equivocación mía, porque yo tendría que haberme mantenido ahí con la cosa en el espacio. Sí, pero allá de eso, más allá de que en ese momento no tuviste como la reacción inmediata, te tomó tiempo como entenderlo. Me tomó una noche,
Me tomó Pero una por parte de la noche. institución sí hubo un pedido de desmontar el trabajo. No, había como una conversación frente a, mira, esto puede pasar, todo el asunto, y yo creo que realmente el que terminó tomando la decisión por base a la inexperiencia, al nerviosismo, fui yo. Pero así como la desmonté, yo fui mismo y la reintegré, ¿no? Pero es que, ¿qué es eso? No, o sea, no siento que esto esté como puyando ni pues ni apuntando ni a cosas como completamente delicadas, y siento que lo otro eran efectos colaterales que se estaban como asociando acá. Entonces, pues aquí entre nosotros y como colegas, realmente el que terminó tomando una decisión y la otra fui yo. O sea, Pero ¿cómo se nombra eso entonces un poco? Pues como porque... yo no sé, en experiencia. No. Pues yo tampoco sabía qué hacer frente a esa situación, Yo pero sí tampoco hubo sé. como una presión de la institución que nos llevó como a tener que... Yo creo que la pregunta era por como la conversación y las cosas que esto pudiera desatar. Entonces, cierto, frente a esos asuntos colaterales que habían sucedido antes, o este tema de amenazas, etcétera, que yo tampoco conozco realmente muy bien, pero frente a eso yo estaba muy frustrado porque los textos que acompañaban se estaban perdiendo en la sala. O sea, realmente aquí yo sí tengo que ser muy responsable con lo que yo terminé decidiendo, ¿cierto? Ok. No voy a poner a otro en este lugar, me tengo que poner yo, compañeros. Ok. Andrew iba a decir algo. Sí, no, yo quería, antes de la pregunta de David, como cerrar el círculo un poco ahí de lo que estábamos hablando con y Víctor y David. O sea, como le decía también en la intervención, yo solo espero que AFIT se dé cuenta que esa exposición va a educar más a esos estudiantes que muchas de las cosas que se están dictando dentro de las aulas. Toda la discusión, todos los estudiantes que van a visitar esa exposición y que se dediquen a mirar cada uno de los proyectos, va a tener más educación que en muchos lugares dentro de las instituciones educativas en este momento. Y que esperaría que a través de AFIT recuerden que, como lo decía David, que no se educa callando las cosas, uno no educa escondiendo. Ese es el peor error. O sea, si algunos de ustedes son padres, pues David lo es, pero o sea, cuando uno educa escondiendo, eso trae desastres y más desastres, ¿cierto? Y lo mismo es para todos los estudiantes. Hay que discutir, hay que hablar las cosas de frente, y me gusta que la exposición, pues, lamentable pues que haya sido con este suceso, pero que traiga esta discusión también me parece muy valioso, y que la bandera esté y que los estudiantes la sigan visitando, y que AFIT también se dé cuenta que es que no hay que ir a esconder todo, y recuerde que es que no se educa así. Eso nos vamos a beneficiar como sociedad. Eso era lo que quería, como recogiendo un poco de lo que decía David. Y muchas gracias por la invitación también. No, a ustedes, gracias por asistir. Y entonces, David, Víctor, Wallace, Andrew, muchas gracias.